amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace unos días hicimos un video sobre una profecía que se le dio en El Salvador a Marquitos Yaroide, donde el pastor popularísimo Luis Cruz de la Iglesia Fraternidad Emanuel hizo una defensa mística de su mejor amigo. Pues nosotros hicimos el video, parece que su hija Suri le dio el video, se lo mostró a él y él se enojó muchísimo. No le gustó para nada y comenzó una nueva serie de prédicas titulada Iglesia bajo ataque, donde lo que hizo fue defenderse atacando. Así que nos va a mencionar a mí y a otros que hacemos este trabajo, también a Nuria Piera, y va a comenzar a esgrimir argumentos. Cuando me dijeron de esto, yo dije, bueno, voy a escuchar, tal vez yo estoy equivocado, tal vez él tiene la razón, tal vez puede demostrarme bíblicamente que hacer este trabajo está mal. ¿Quién sabe? Es posible, o sea, yo no me las sé todas. Lo escuché, pero pues realmente no fue eso lo que encontré bíblicamente hablando. Honestamente, es un mensaje absolutamente visceral. Yo no puedo decir que eso sea una predicación de la palabra de Dios. No hizo exégesis, no puso a Cristo como el centro, no hizo realmente ningún análisis profundo de la Escritura. Fue más bien muy panfletario, ¿no? Esos discursos populistas que la gente, dígalo, pastor, dígalo, y aplauden así, todos así aplauden, todos emocionados, porque lo que dice suena emocionante, aunque realmente es muy poco bíblico. Usó muchísimas falacias del espantapájaros, ¿sí? Que mezclan verdades con mentiras y que además distorsionan los argumentos que nosotros hemos venido utilizando. Muy triste, de verdad, es pensar que la gente todavía cree en este tipo de mensajes. No son predicaciones de la palabra de Dios y voy a comprobarlo. Lo más triste de toda esta historia es que él no fue lo suficientemente valiente para dejar el mensaje en su canal de YouTube de manera pública, sino que inmediatamente terminado el mensaje, dijo, estamos todavía al aire, apaguen. Apagaron eso y después bloquearon el mensaje. Pero ustedes ya saben que nosotros aquí buscamos y rebuscamos y conseguimos gran parte del sermón para mostrárselos a ustedes. Así que vamos con el punto número 1. Atacó a los que hacemos crítica por internet y no se guardó nada. Escúchelo. Hoy en día hay todo tipo de canales de difusión en las redes sociales. Ahora cualquiera toma una cámara y un micrófono y crea desestabilidad y confusión. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nadie conoce, ninguno de nosotros conocemos quién es el que está detrás de esa pantalla. Ninguno de nosotros sabemos qué porta ese periodista que está tratando de dañar la obra de Dios. ¿Qué traumas tiene esa persona? Porque en una habitación pequeña, con unas luces, utilizando inteligencia artificial, a lo mejor solo con una camiseta, sentado ahí en una habitación, a lo mejor Dios es porque su vida es tan hueca. Porque cuando uno es bendecido, hermano, no tiene tiempo ni de meterse en la vida ni del vecino, ni del de la derecha, ni del de la izquierda. Solo el que busca protagonismo, solo el que quiere dañar, solo el que porta demonios. Nadie conoce al que está detrás de una pantalla. Nadie sabe qué traumas tiene, qué hueco en la vida tiene. De pronto, ¿qué tiene de la cintura para abajo? O si está en pantaloneta. Bueno, señor, de la cintura para abajo hay un pantalón. Y así hubiese una pantaloneta, creo que eso nada tiene que ver con los argumentos, ¿sí? ¿Que hace sus videos en un cuartico? Pues sí, vean mi cuartico común y corriente, mi oficina, realmente. No tiene nada de extraño ni extravagante. Podría hacerlo en la iglesia porque sí asisto a una iglesia, pero prefiero hacerlo aquí porque estoy más cómodo, tengo más tiempo y se me facilita más. Además que todas estas herramientas con las que hago los videos son mías, no de la iglesia. Así que no sé por qué le interesa eso, si acaso eso daría más autoridad a mi mensaje. Pues parece ser que para él sí. ¿Buscamos protagonismo? ¿Buscamos dañar? Pues ese es el juicio de valor que él hace, ¿sí? Está bien, nosotros también hacemos juicios de valor,
todo el mundo hace juicios de valor. Ahora, el asunto es que nosotros hacemos juicios de valor sostenidos en las Escrituras y en lo que ellos mismos dicen. ¿En qué sostiene él su juicio de valor? No lo sabemos. Y no lo sabemos sobre todo porque todo lo que él hizo fue un ataque ad hominem. ¿Qué quiere decir eso? Es una falacia argumentativa. Es decir, él no contrarrestó nuestros argumentos, sino nos atacó a nosotros como personajes, como personas. Nuestra moral, nuestra ética, nuestros pensamientos, nadie sabe quiénes son ellos. Pero yo creo que la gente me conoce a mí personalmente tal vez mucho más de lo que lo conocen a él. Sí, pues a él lo conocerán personalmente los de su iglesia, supongo yo. Yo he tenido, gracias a Dios, contacto con muchas personas en Latinoamérica que pues he podido sentarme con ellos, charlar, cada vez que voy a cualquier conferencia, cualquier país, hablo con ellos, los recibo en la puerta, los saludo. Las personas que han estado en mis charlas alrededor de Latinoamérica saben que así es. Me tomo un tiempo para hablar uno por uno, para hablar con ellos directamente, para conocerlos y que me conozcan. Así que es un cuestionamiento bastante pobre. Proverbios 18:13, palabra de Dios para todos. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Así que la respuesta de él no es una respuesta que se base en escuchar nuestros argumentos. No, simplemente no le conviene lo que decimos y sin escuchar el argumento responde. Y por eso pues va a quedar realmente avergonzado. Ahora pensémoslo un momento, él está cuestionándonos porque cuestionamos. Sí, esa es la idea. O sea, él cuestiona a los que cuestionan. Él critica a los que criticamos. Es un pensamiento circular, querido Luis. ¿Te estás dando cuenta, Lucho? Nos estás criticando por lo que estás haciendo en nuestra contra. Y es válido, puedes hacerlo, estás en todo tu derecho. A mí no me molesta que lo hagas. De verdad, para nada. Además porque me encanta contestar. Me encanta responder. El asunto es, entonces, ¿por qué nos criticas? ¿No es acaso eso una crítica hipócrita? En segundo lugar, él dice que todos los que critican a los hermanos son de Satanás. El arma favorita del diablo nunca ha sido únicamente la persecución, ha sido la acusación. En Apocalipsis leíamos que el acusador, diga conmigo, el acusador. No dice el destructor, que también es destructor, pero en ese versículo específico no dice el destructor, no dice el asesino, no dice el usurpador, no dice el ladrón, dice el acusador. Todo el que se llena la boca acusando a su hermano no viene de Dios y está siendo utilizado por el demonio. Y usa Apocalipsis 12:10 de una pésima manera. Uno no puede decir que todo el que acusa es del diablo, o es de Satanás, o es usado por demonios, porque la Biblia misma nos enseña a acusar con argumentos, y lo demuestro bíblicamente. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahí no está diciendo que los que acusan a los ancianos son del diablo, son instrumentos del demonio. No, mi queridísimo Lucho. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto dice es todo lo contrario, que hay que tener un buen argumento para lanzar una acusación, que las acusaciones son válidas siempre y cuando tengan testigos, testimonios, evidencias, que es precisamente lo que hacemos nosotros aquí en este canal. Por eso es que lanzamos los videos de ellos mismos como evidencia de lo que ellos mismos dicen y cómo ellos mismos se contradicen. El cuestionar al pastor, al ministro, al siervo, es algo que debiéramos hacer todos. Es decir, no se trata de atacar por atacar, pero sí de hacer preguntas, de no comer entero. No por el hecho de ser pastores o llamarse ministros o apóstoles o todo lo que ustedes quieran, entonces son inmunes a que la gente analice su discurso. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde dice eso la Biblia? Todo lo contrario, Lucho. Pero claro, Lucho, tú usas la vieja confiable. Son del diablo, todo es del demonio. No, hombre, pongámonos serios en la discusión. Ahora piensa lo siguiente, Luchito. Si tú nos acusas de acusar y dices que los que acusamos somos instrumentos del demonio, entonces tú que acusas, ¿qué eres? No, ¿Sí me entiendes? Nos acusas de estar acusando. Y dices que los que acusan, todos, son instrumento del demonio. En medio de esa lógica, tú estás haciendo exactamente lo mismo, siendo un instrumento del demonio. Pero yo no creo eso. No, yo no creo eso. Porque yo creo que el cuestionar, el preguntar, el hacer reflexiones alrededor de la práctica, la vida, la ética y la predicación
es algo absolutamente legítimo y bíblico. Hay que diferenciar clarito entre una calumnia, un chisme, una investigación y un análisis disciplinario bíblico, además de una evaluación doctrinal. Son cosas absolutamente diferentes. La gente no entiende esas 5 categorías y mezclan todo, como tú, Luchito, en un solo paquete. El hecho de que nosotros hagamos evaluación doctrinal, el hecho de que analicemos bíblicamente los comportamientos y las conductas de aquellos que públicamente se autodenominan pastores o ministros del evangelio, no es lo mismo que chismear, no es lo mismo que calumniar, para nada. No es lo mismo que hablar sin argumentos, porque todo lo presentamos siempre con argumentos. No como tú, querido Luchito, y aquí voy a demostrar que el que realmente está calumniando y hablando sin argumentos es este pastor, porque dijo algunas cositas sobre Nuria Piera. Escúchelo usted mismo. ¿Quiénes son? En República Dominicana una periodista dañada de su corazón, con traumas tremendos en su alma, en su corazón, con trasfondos difíciles, después de una ruptura matrimonial y de vivir una vida amargada. Entonces ahora viene y critica el ministerio. Ay, Dios mío, Luis, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, supongo que usted tiene el diagnóstico clínico de la señora Nuria Piera para decir que ella tiene un trauma, ¿no? Un trauma psicológico. La única manera de saber si alguien tiene un trauma psicológico es, pues, un diagnóstico médico, un profesional debe evaluar eso. Supongo que usted es profesional en psicología, supongo yo, porque si no, esto es calumnia y chisme, ¿o no? ¿O no estoy diciendo lo que es cierto? Ahora, esto se tiene que demostrar con evidencia, señor. Si usted habla que esta señora es una amargada, compruébelo. ¿Por qué? ¿Es amargada porque dice algo que a usted no le gusta, que a usted le amarga? Entonces el amargado es usted, no ella, ¿no? Y no es que la esté defendiendo, yo no sé nada de ella, por eso no puedo emitir un juicio de valor. Mi único juicio de valor va alrededor de lo que ella habla y muestra en sus redes, no de su vida privada e íntima, la cual no conozco. Por eso yo no juzgo la vida privada e íntima ni de Marcos Yaroide, ni de su esposa, ni de Yesenia Ten, ni tuya, Lucho, porque no te conozco. ¿Qué es lo que yo puedo evaluar? Lo que veo, de lo que tengo evidencia. Y tú estás haciendo aquí todo lo contrario. Estás hablando del divorcio de Nuria Piera. ¿Tú qué sabes de eso? Una señora que se divorció, ¿quién sabe cómo? No sabemos qué fue lo que pasó. Estás actuando por chismes. O es que tú estabas allá, estabas en la casa de ella cuando se divorció. ¿Conoces de primera mano todo lo que pasó? ¿O hay algo realmente en redes sociales que evidencie eso? Pues te invito a que lo muestres, porque realmente esto es absolutamente incongruente. Tú estás criticando que nosotros hacemos un juicio de valor, pero nuestro juicio de valor va sobre argumentos, evidencias y testimonios, mientras el tuyo va alrededor de chismes, presunciones y simplemente conjeturas. Si alguien tiene un poquito de sentido común, se da cuenta de la incongruencia terrible del discurso de este hombre. Ataca a nuestros seguidores. Y una cosa es que se meta conmigo, cosa que está muy bien, perfecto. O sea, uno al publicar, emitir una opinión, un punto de vista, un análisis, pues es sujeto a evaluación. Y eso está bien, yo no tengo miedo a la evaluación de lo que digo. Está bien y muchas veces me han corregido correctamente. Pero otra cosa muy distinta es meterse con los que me siguen, hermano. Escuche lo que dijo de nuestros seguidores. Ahora, el punto de todo esto no es ellos. El punto de todo esto es que miles de cristianos inmaduros y sin raíces están viendo esos videos y creyendo mucho de lo que esas personas dicen. Y automáticamente el pueblo cristiano nos volvemos un ejército sin discernir del infierno. Y compartimos y comentamos y lo mandamos. O sea, Luchito, todo aquel que ve nuestros videos es un inmaduro. Todo aquel que comparte nuestros videos, según tú, Luchito, es un inmaduro cristiano. ¿En serio? Bueno, nuestros videos lo ven una multiplicidad de personas muy diversa. Muy diversa. Y diferentes tipos de personas que ven nuestros videos. Incluso hay muchos que ni siquiera son cristianos y ahora sí ven nuestros videos. Tenemos pastores, profesores de seminario, teólogos que ven nuestro video, pero también tenemos personas sencillas, humildes,
personas que simplemente andan en una comunión diaria, continua con Dios y su palabra y se dan cuenta que lo que nosotros estamos denunciando es verdad. Estas personas no son inmaduras. No son inmaduras porque no creen lo que ustedes dicen sin cuestionarse absolutamente nada. Al contrario, son nobles y maduros precisamente porque hacen eso. Hechos, capítulo 17, verso 11. Hablando de los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Usted me está diciendo que los cristianos de Berea eran inmaduros porque cuestionaban a Pablo? Sí, cuestionaban al mismísimo apóstol Pablo. Confrontaban lo que Pablo estaba diciendo con lo que la Biblia decía. Ahora, obviamente Pablo predicaba conforme a la revelación que ellos tenían hasta el momento. No podían sacar nada malo a la luz porque evidentemente Pablo hizo todo correctamente y predicó correctamente. Pero la actitud de ellos es la misma actitud nuestra y de nuestros seguidores. No comer entero. No pasar todo así derechito, que porque es el ungido, que porque es el siervo, que porque es el llamado, que porque tiene mucho dinero, que porque tiene mucha fama, que porque muestra muchas posesiones. No nos importa eso. Todo lo evaluamos a la luz de las Escrituras. Dicho, el que enseña públicamente debe ser evaluado. El que está en las redes sociales y se muestra debe estar preparado para que sea evaluado, no solamente por los cristianos, sino también por personas como Nuria Piera, por los medios de comunicación, por la sociedad entera. Y eso no es de hoy, eso es de siempre. Siempre ha sido así. Pero claro, la idea es presentarse como unas pobres víctimas perseguidos, que aunque sean perseguidos, entonces Dios los va a hacer crecer y llegar a más y más y más lugares y más sanidades y milagros. Y la gente aplaude, sin siquiera meditar o reflexionar un poquito si lo que está diciendo es medianamente bíblico o no. Porque esos son los seguidores que a ti te gustan, ¿no? A mí no. A mí me gustan los seguidores analíticos. Los seguidores que muchas veces me corrigen porque lo hacen. Y muchas veces tengo que admitir que tienen razón. A mí me gustan los cristianos que comparan todo lo que escuchan con las Escrituras. No los que son llevadas simplemente cual ovejas al matadero por sus líderes. Que todo lo saben, que todo lo pueden y que tienen la unción. Ay, Dios mío. Presentarse como víctima no demuestra que seas inocente. Sus falacias sobre las riquezas. En medio de este discurso, y tengo que decir discurso porque no es una predicación, definitivamente no hizo ninguna exégesis de ningún texto, nada, no puso a Cristo en el centro, nada, toma los versículos para acomodarlos a su conveniencia, eso es todo. O sea, cualquiera que ha tomado seminario, algo de homilética profunda, sabe un poquitico que eso no es una predicación, sino que más bien es como un discurso político, una cosa así. Bueno, el caso es que ese discurso está lleno de muñecos de paja. Lleno. Como por ejemplo cuando él dice que nosotros queremos que los pastores sean pobres. El infierno nos está atacando por nuestra forma de vestir. Porque hay que, mientras más pobres seamos, más santos somos. Eso es una caricatura de nuestro argumento. Sé que tampoco la señora Nuria Piera, por lo que ha dicho en sus reportajes, quiere eso, ni le importa eso, ni le interesa eso. Hombre, ¿cómo voy a querer yo que los pastores sean pobres si yo mismo lidero un grupo de 30 pastores en Latinoamérica? Lo menos que quiero es que ellos sean pobres, por favor. Tampoco se trata de juzgar la manera en que se visten, pueden vestirse como quiera. Nadie está diciendo eso, está caricaturizando nuestro argumento. Eso es un muñeco de paja. Nuestro verdadero argumento es el siguiente. Un ministro del Evangelio debe estar dispuesto a ser evaluado. Un ministro del Evangelio debe mostrarse con sencillez, con amabilidad. Un ministro del Evangelio debe poder dar cuenta de todos sus ingresos porque finalmente, quiéralo o no, de los diezmos o de los discos o de los libros o del internet, proceden sus recursos de su ejercicio ministerial. Por eso puede ser evaluado, debe ser evaluado, no debe tenerle miedo a la evaluación ni al análisis, y si le tiene miedo, pues eso es bastante sospechoso. Además debe mostrarse sencillo, humilde, es que eso es lo que enseña la Biblia. Primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y más adelante dice, sobrio, prudente, decoroso. Esto es completamente incompatible con el ministro que le gusta presumir sus joyas caras, sus relojes costosos, sus carros último modelo. Y es que no estoy diciendo que no tenga derecho a tener cosas bonitas o comprarse cosas de calidad. Lo que estoy diciendo es que en el carácter del ministro no está presumir nada, ni eso, ni sus conocimientos, ni nada.
El carácter del ministro intenta mantener siempre un bajo perfil. Eso es lo que la Biblia nos muestra todo el tiempo. No sé si es que necesitamos títeres para que lo entiendan. Es verdad. Y después él profundiza en la falacia. Se investiga por esos lavados de dinero. Pero el cristiano no puede hacer una actividad porque hay que investigarlo. El cristiano no puede comprar una iglesia nueva. El cristiano no puede tener pantallas. El cristiano no puede vestirse bien. Y están criticando las finanzas, y están criticando los templos, y están criticando los eventos de donde sale todo. Tener finanzas no es pecado. Gracias. Ser rico no es pecado. Ser próspero no es pecado. Dios dijo que somos reyes y sacerdotes. Nadie está diciendo que la pobreza es pecado. Tampoco fue nuestro argumento. Nadie está diciendo que los cristianos deben ser pobres o que no puedan comprar buenos lugares o buenos auditorios o pantallas. Nadie dice eso, nunca, nunca. Otra vez caricaturizas el argumento. Es una predicación, entre comillas, es un mensaje bastante pobre, irónico. ¿Cuál es entonces el verdadero pecado? No querer ser auditado como la Biblia enseña. El pecado es no ser transparente con sus recursos y evidenciar de dónde provienen. El pecado es hacerse rico usando recursos que provienen de su ejercicio ministerial. El pecado es ser rico y jactarse y vanagloriarse en su riqueza. El pecado es amar demasiado el dinero. Y la Biblia lo dice. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema está en la codicia, en el amor al dinero. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues queriendo mostrar lujos, ostentación, comprando cosas que no se necesitan simplemente por lujo. Una cosa es tener algo de buena calidad, bonito, ¿sí? Chévere, que pueda ser muy útil, y otra cosa es que sea simple y mero lujo. Los cristianos, y no solamente los pastores, todos los cristianos, debiéramos evitar los lujos excesivos. Hay cosas que sabemos cobran simplemente por la marca, no por la calidad, ni por su utilidad. Ahora, él dice en su discurso, ¿y qué le importa? ¿Cómo que qué le importa? Claro que le importa. ¡Claro que nos importa! Porque hay mucha gente que está aportando, bien sea directamente por medio de sus diezmos o ofrendas, o indirectamente viendo sus videos, escuchando su música o leyendo sus libros. ¡Claro que nos importa! Porque de una u otra manera el dinero siempre sale de la gente. Y comienza a sacar un discurso de que somos reyes y sacerdotes. Eso nada tiene que ver. Cuando la Biblia habla de que somos reyes y sacerdotes, no está hablando de nuestra riqueza. No. Reyes en el sentido de que reinaremos juntamente con Cristo. Sacerdotes en el sentido de que por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Fin de la historia. Ahí nada tiene que ver con riqueza. ¿Qué sacerdote fue rico? ¿Cuál? No, es que saca la Biblia de contexto como le viene en gana. Esto es completamente contrario a las Escrituras. Y luego dice, es que yo no tengo por qué esconder los carros. No tiene por qué esconderlos, tiene toda la razón. Lo que pasa es que no tiene por qué tener carros ultralujosos, gastando una cantidad de dinero exagerado, cuando hay muchas personas en su congregación que no tienen siquiera un automóvil. Usted, pastor, puede tener un bonito carro, muy útil, muy bueno, de gran calidad, sin que sea un lujo exagerado. Y ser generoso, porque también nosotros como ministros debemos dar a los demás. Eso es muy diferente. Y termino con la comparación que él hace con Jesús. Ay, Dios mío, esa comparación con Jesús sí da sinceramente risa. Él dice en primer lugar que así como a nosotros nos persiguen los religiosos, a Jesús también. Porque a Jesús lo mega ultra atacaron. A Jesús lo atacaron y los que lo atacaron principalmente fueron los religiosos. Exacto, Luis, a Jesús lo persiguieron los que tenían el poder religioso, los que manipulaban las grandes multitudes. Adivine quiénes son esos hoy en día. Y es que entre más odiaban a Jesús, más lo seguían. Los religiosos, los sacerdotes intentaron
destruir la credibilidad de Jesús. Pero mientras más querían destruirlo, más multitudes le seguían. Claro, más seguidores tuvo. Esos mismos seguidores que después gritaron, crucifiquen a Jesús, liberen a Barrabás. Esos mismos seguidores. Ese tipo de seguidores que seguramente, no todos, claro que sí, pero tienes muchos de esos. Jesús no nació pobre. La gente piensa, es que Jesús fue pobre. Jesús no nació pobre. Jesús nació en la casa de un carpintero constructor. Ahora, nosotros lo vemos desde esta óptica 2026. ¿Quién es un carpintero? Pero no a decirle que es carpintero bendecido. Pero en aquella época, ¿qué era lo más importante si no tener casa y comida? Vestido. Un constructor, un carpintero, uno que hacía todo lo necesario para aquella época. Esa era la tecnología más top de aquel tiempo. Era de él cuando él quería descansar después de andar en el ministerio. Él iba a su... ¿Qué va? La gente no lee la Biblia. Y en Capernaum la gente decía, vino Cristo. Él tenía su casa. Y por último, Jesús no vestía con chirrancos. Gracias. Ay, es que se están vistiendo con marca. Si usted lo está comprando con su dinero, ¿cuál es el problema? Si usted se lo robó, ¿cuál es el problema? Y me detengo aquí porque ese es uno de los cuentazos de estos pastores de la prosperidad que utilizan y manipulan para sacarle dinero a las personas. Jesús no fue pobre porque ser carpintero era un gran negocio, mejor dicho, tenía mucho dinero. No, eso es insostenible históricamente y teológicamente. No es posible decir eso. Si bien no era alguien que estuviera en la pobreza absoluta y por lo menos José tenía trabajo y él también al ser carpintero, pues evidentemente tenía trabajo. Históricamente es comprobado que el trabajar como artesano, que era realmente el trabajo que él tenía, no tenía tampoco enormes ganancias. ¿Por qué? Porque había muchísima gente que hacía eso. Es más, era mejor ser pescador que ser artesano. ¿Cómo comprobamos esto bíblicamente? Sencillísimo. Cuando José y María van a presentar al niño, ellos, dice la Biblia en Lucas 2:24, llevaron un par de tórtolas y 2 palominos. Esa era una ofrenda de gente pobre. Si ellos hubieran tenido dinero, como dice Levítico 12:8, hubiesen llevado un cordero, pero no llevaron cordero, llevaron 2 palominos y tórtolas. Mateo 8:20, las zorras tienen guardias, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía casa. Él dice que la Biblia dice que Jesús tenía casa en Capernaum. Capernaum era su casa, es decir, era la sede de donde ellos salían para ir a predicar por todas partes. Era su lugar de residencia, pero eso en ningún sentido quiere decir que tenía casa propia. De hecho, el griego para casa ahí es oiko, que literalmente es una casa. Y en el texto griego excluye completamente el pronombre posesivo, es decir, no dice su casa, sino simplemente la casa. Casa. ¿Y cuál era esa casa? Marcos 1:29 lo dice. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Sí, señor. Simón y Andrés eran pescadores y ellos sí tenían casa. Además, podemos comprobar que a él lo sostenían las mujeres, a él y a sus discípulos en el ministerio, que no tenía para pagar el impuesto y por lo cual tuvo que mandar a Pedro a que pescara, y que cuando murió en la cruz, él delegó su mamá a Juan, pero no habló nada de casas. Le dejo mi casa a mi hermano mayor. No, ni mis riquezas, ni mi oro, ni mi Rolls Royce, nada. Curiosamente. Y él termina con la vieja confiable, ¿no? Es que Jesús tenía un vestido, vestía bien, vestía fino, vestía tan bien que los romanos no pudieron romper. No, qué pesar romper estas vestiduras que todavía sirven. No las rompamos porque no tienen costura y las vestiduras que no tenían costura eran costosas. Eso es un mito. Eso no se puede comprobar históricamente, lo digo como licenciado en historia. Eso no se puede comprobar. ¿Por qué no rompieron
la ropa de Jesús, porque si la rompían ya no servía, no porque fuera costosa. En conclusión, un ministro del Evangelio no solamente debería preguntarse, ¿puedo pagar esto? Un ministro del Evangelio debería preguntarse, si pago esto, ¿doy un buen testimonio? ¿Afecto la fe de mis hermanos? Si me compro esto, ¿me edifica? ¿Realmente es algo que necesito o puedo invertir en algo más piadoso mis recursos? ¿Estoy amando el lujo si compro esto? ¿O realmente estoy glorificando a Dios al comprar esto? ¿El dinero que he recibido, lo he recibido por mi trabajo ministerial o es un trabajo secular? ¿Vale la pena invertir ese dinero? Así que no es tan sencillo, Luchito. Y muchas más cosas dijo Lucho que, ay, Dios mío. Pero claro, no tuvo la valentía de dejar el video completico para que lo analizáramos. Esto es una serie, así que supongo que él sacará más prédicas que nosotros con mucho gusto analizaremos teológicamente. Gracias Lucho, por darnos la oportunidad de desmentir todas esas mentiras con las cuales el Evangelio de la Prosperidad se vende a los incautos que no leen su Biblia y que no se preocupan por estudiar más profundo la palabra de Dios, y por aquellos que desafortunadamente por cuestiones de la vida, que son verdaderos cristianos, pero cayeron en una iglesia falsa como la tuya. Sí, así lo digo, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. A mí no me vengan a decir que estoy dividiendo el evangelio. Lo que estoy dividiendo es a los que somos verdaderamente cristianos de los que aparentan serlo y no lo son porque son seguidores del dinero. ¿Qué opina usted, seguidor de Biblia Libre? Contéstele usted mismo a Lucho aquí, para que Lucho lea. Contéstele, dígale usted si es que usted es un inmaduro, o si es que usted está siendo usado por el diablo como yo. Contéstele, como dice él que yo no. Pues eso digo yo. Contéstele aquí a Lucho, comparta este video, sí, compártalo, eso no es inmadurez. Si fuera usted de Berea lo estaría compartiendo ya, pero ya. Y gracias por estar con nosotros en Biblia Libre.